A ver, pensar en el sueño de la casa propia hoy en día, con la situación económica actual, es pensar en un esfuerzo realmente monumental. Totalmente. Es un desafío gigante. Claro, y pensemos en este escenario. Una familia trabajadora del Valle de Punilla logra, después de mucho ahorrar, comprar una casa prefabricada. Ujú. Porque seamos sinceros, la construcción tradicional de ladrillos resulta financieramente inalcanzable para muchos. Es inalcanzable, sí. Entonces optan por la alternativa más lógica y económica del mercado. Pero al momento de intentar instalar ese techo en su terreno, se encuentran con que el municipio local les impone un castigo fiscal exorbitante. Una barbaridad. O sea, un recargo del 250% extra en sus impuestos de manera indefinida, solo por haber elegido esa opción de vivienda. Sistema mucho más complejo. Que en esta ocasión se presenta como un análisis a fondo, una investigación especial del equipo de BA Noticias. Exacto. Nuestro medio digital, vecinal e independiente del Valle de Punilla. Nuestra misión en esta jornada es desmenuzar la letra chica de la Ordenanza Tarifaria 2026 de Vallehermoso. Y para lograr desentrañar toda esta situación, hemos cruzado los datos del texto oficial de la municipalidad, que es un documento técnico bastante árido, de casi 40 páginas, con los reportes exhaustivos de investigación publicados por el portal Poldata. Un trabajo tremendo. Sí, y el resultado revela una ingeniería recaudatoria diseñada con un nivel de precisión asombroso. A ver, el municipio se enfrenta al enorme desafío de mantener sus arcas operativas frente al constante deterioro del poder adquisitivo. Claro, la inflación que nos pega a todos. Tal cual. Y la estrategia elegida para lograr ese equilibrio consiste en trasladar casi de manera quirúrgica el riesgo de la inflación directamente a la estructura de costos diarios del vecino, del jubilado, del laburante. El impacto en el bolsillo, que es la clave de todo este esquema. Para entender cómo esta maquinaria extrae los recursos, hay que empezar por el elemento más universal. Ese papel que históricamente llegaba por debajo de la puerta. El famoso cedulón. El cedulón de la tasa de la propiedad. Porque la forma en que se calcula la base de este impuesto ha dejado de ser un simple número fijo. No, ya no lo es. Ahora todo arranca desde una fórmula polinómica. O sea, una matemática compleja. Digamos que, en la práctica, esto significa que el municipio mete en una licuadora matemática los metros lineales de frente del terreno, la superficie total del lote y los metros cuadrados de cualquier mejora o edificación declarada. Todo suma. Todo suma. Y el punto de partida para este 2026 estableció una regla inflexible. Nadie en el Valle pagaría menos de un 32% de aumento al arrancar el mes de enero. 32% de base de una. De base. Ese 32 funcionó como el piso absoluto de la nueva estructura tarifaria. Sobre esa base, la administración introdujo un mecanismo que, en una primera lectura, parece estar diseñado para proteger al contribuyente. Ah, el famoso tope. Exactamente. Se estableció un tope máximo que garantiza que el aumento no supere el 100% respecto a lo que se abonó en la cota número 12 del año 2025. Bueno, en un contexto económico volátil, poner un límite del 100% suena a un resguardo necesario para evitar que el impuesto se vuelva impagable de un día para el otro. Suena bien, sí. Pero a ver, si analizamos la letra chica de la ordenanza, ese famoso tope protector tiene una condición que lo vuelve extremadamente frágil. Muy frágil. Es como comprar un electrodoméstico costoso y descubrir que la garantía se anula en el mismo instante en que se abre la caja. Tal cual. Porque el documento detalla que este escudo del 100% se pierde automáticamente si la propiedad sufre cualquier tipo de alteración. Claro. Habitación o incluso si se realiza una subdivisión catastral del terreno, ¡chao! El beneficio desaparece en el acto. Desaparece, sí. Y el sistema recalcula la deuda al valor real que dicta la fórmula polinómica sin ningún tipo de atenuante. Y ojo, el verdadero motor de la ordenanza no se detiene en enero. No me digas que hay más. Hay más. El engranaje principal se activa a partir de los meses de mayo y junio. Ahí es cuando el cedulón entra en una fase de indexación automática y bimestral. ¿Bimestral? O sea, cada 2 meses. Exacto. El mecanismo ata el valor de la cuota al índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que mide la inflación a nivel nacional. Tremendo. Entonces, las cuotas de mayo y junio, por ejemplo, sufren un ajuste directo basado en la inflación acumulada durante marzo y abril. Es decir,
Al atar el impuesto a la inflación bimestral, el municipio básicamente está utilizando el bolsillo del vecino como su propio seguro contra la inestabilidad macroeconómica. Es una forma de verlo, sí. La municipalidad logra blindar sus ingresos, pero transfiere toda la volatilidad al presupuesto de las familias. Pensemos en un jubilado que percibe un haber mínimo, o un trabajador independiente. Claro, no tienen esos ajustes. Rara vez tienen un ajuste automático de sus ingresos cada 60 días que empate perfectamente con el IPC nacional. Es imposible. Planificar la economía doméstica se vuelve una tarea imposible cuando el costo de mantener la propia casa cambia de forma obligatoria cada 2 meses. Esto plantea una disyuntiva económica fascinante desde la teoría del Estado local, pero durísima en la práctica comunitaria. Al indexar el tributo, la administración se asegura la liquidez inmediata que necesita para pagar sueldos municipales, mantener encendido el alumbrado público, operar la recolección de basura. Todo sin que la inflación licúe su presupuesto. Sí, el Estado se salva. Claro, pero al hacerlo, despoja al ciudadano de cualquier previsibilidad, convierte al cedulón municipal en un reflejo crudo de la crisis nacional. Y el problema se agrava cuando notamos que la tasa básica, esa que ya viene con la fórmula polinómica y el ajuste del IPC, es apenas el plato principal de un menú mucho más extenso. Las guarniciones, digamos. Exacto. El cedulón moderno viene cargado de guarniciones obligatorias. Ya no se trata de un impuesto único por la propiedad de la tierra. A la base imponible se le adhieren una serie de recargos fijos. Porcentajes adicionales que el municipio utiliza para financiar áreas específicas de la gestión. Y el desglose de esos porcentajes revela las prioridades financieras de la gestión actual. A ver, sobre el monto básico de la propiedad, la ordenanza impone un 10% adicional destinado exclusivamente a seguridad ciudadana. ¿10% solo para seguridad? ¿Sí? Un fondo que sostiene las cámaras de vigilancia y el soporte a la policía. A eso se le suma otro 10% dirigido a los centros de salud municipales. Ya vamos 20. Y la lista sigue. Un 8% para el tratamiento de residuos urbanos, un 9% destinado a obra pública, un 5% para sostener las áreas de turismo, cultura y deportes y un 3% para el cuerpo de bomberos voluntarios. Es una cascada de recargos fijos que no se pueden evadir. Y la cereza del postre para este año es la incorporación de un nuevo 2% adicional etiquetado para el cuidado y conservación ambiental. Otro más. Si ponemos todos estos ítems en la calculadora, estamos hablando de un 47% de recargo por encima de la tasa básica. Es un montón. Prácticamente la mitad de lo que cuesta el impuesto principal se cobra de nuevo en formato de adicionales. Claro. Y la duda que surge al analizar esta facturación a la carta es sobre la percepción del ciudadano. Quien abona casi un 50% extra para financiar servicios específicos, empieza a mirar su entorno con otra exigencia. Porque se genera un pacto fiscal implícito mucho más estricto. A ver, cuando un Estado cobra un impuesto general, el destino de los fondos se diluye en las rentas generales. Uno no sabe bien a dónde va. Exacto. Pero al desglosar el cobro en el recibo cobrando específicamente un 10% por seguridad o un 8% por la basura, el municipio le está diciendo al contribuyente exactamente qué está financiando. Claro, te están mostrando la factura detallada. Tal cual. Entonces, la consecuencia lógica es que el nivel de exigencia ciudadana se dispara. Si el cedulón aumenta cada 2 meses por inflación y la mitad de ese cedulón es para servicios específicos, la expectativa natural es ver las calles impecables. Los dispensarios médicos con insumos completos. Sí, y las cámaras de seguridad operativas las 24 horas. Y a ver, si la necesidad del municipio de asegurar liquidez es tan extrema que presiona al propietario de una vivienda cada 60 días, la lógica indicaría que al sector comercial se le exige con la misma o mayor intensidad para sostener las arcas locales. Uno pensaría eso. Pero, sin embargo, al cruzar la ordenanza tarifaria para inmuebles con la normativa para comercios, ocurre una divergencia estructural que llama muchísimo la atención. Sí. El tratamiento fiscal hacia la actividad económica local tiene un diseño radicalmente distinto. Si observamos a los pequeños comerciantes, aquellos que tributan bajo las categorías 1 y 2 del monotributo, la ordenanza establece montos fijos iniciales bastante específicos. A ver, ¿de cuánto hablamos? Para enero de 2026, un comercio en la categoría A tenía asignado un pago de 4,773 pesos mensuales. Bien. Mientras que la categoría K, la más alta dentro de ese rango de pequeños contribuyentes, enfrentaba una cuota de 23,876 pesos. Bueno, los números iniciales pueden parecer un estándar,
Pero el verdadero contraste aparece en el ritmo de actualización. Exactamente. Porque mientras el vecino que vive en su casa, sin fines de lucro, sufre el rigor del ajuste bimestral atado a la inflación, el comerciante local respira con un cronograma distinto. Muy distinto. El ajuste para el sector comercial es semestral. Los valores recién se revisan y modifican en el mes de julio, utilizando como parámetro la inflación acumulada desde diciembre hasta mayo. Y el trasfondo de esta decisión expone la estrategia de supervivencia macroeconómica del propio municipio. Saben perfectamente que el propietario de un inmueble es un contribuyente cautivo. Claro, la casa no te la puedes llevar en la mochila. Tal cual, la casa no se puede mudar a otra localidad para evitar el impuesto. Entonces, al someter a los hogares a un ajuste bimestral, el Estado local se garantiza el flujo de caja rápido y constante. Por el contrario, el tejido comercial es sumamente frágil. Sí, totalmente. Si la municipalidad ajustara las tasas de inspección e higiene cada 2 meses al ritmo de la inflación nacional, el riesgo de quiebre y cierre masivo de locales comerciales sería altísimo. Un colapso en los comercios destruiría el empleo local y eventualmente la propia base tributaria a largo plazo. Básicamente, el diseño fiscal exprime la fuente más inamovible, que son las viviendas familiares, para subsidiar la estabilidad del ecosistema comercial y evitar que las persianas de los negocios se bajen definitivamente. Así es. Claro que esta protección al comercio tiene límites severos cuando se trata de la economía informal. Ah, sí, ahí no hay piedad. La ordenanza no tiene piedad con quienes intentan operar fuera del radar. Si se detecta que en un inmueble residencial funciona una actividad comercial que no está declarada y no tributa inspección e higiene, la maquinaria burocrática aplica una sanción fulminante. Fulminante en serio. Un recargo directo del 50% sobre la alícuota de la tasa a la propiedad. Se trata de una medida punitiva agresiva, pensada exclusivamente para forzar el blanqueo de los emprendimientos no registrados. Al encarecer drásticamente el costo de mantener la vivienda, el municipio presiona al contribuyente para que formalice su actividad comercial, integrándolo así a la red tributaria oficial. Ahora volvamos al punto que tocamos al inicio de este análisis, porque aquí es donde las decisiones tributarias chocan de frente con la realidad social del Valle de Punilla. El tema de las viviendas. Sí, mantener una propiedad es costoso, pero lograr construir una desde cero se ha vuelto una odisea. Las familias que buscan acceder a la primera vivienda suelen encontrar en las casas prefabricadas o en las construcciones alternativas su única vía posible de escape al alquiler. Es la realidad de muchos laburantes. Y es precisamente en este sector donde la ordenanza tarifaria aplica el golpe más devastador. Sí, el tratamiento que la normativa otorga a las denominadas viviendas no tradicionales representa un quiebre en las políticas de urbanismo y recaudación de Vallehermoso. Bajo esta categoría caen las casas prefabricadas clásicas, las estructuras montadas con paneles de madera o placas fenólicas, e incluso esta tendencia moderna de adaptar contenedores marítimos. Todo lo que no sea ladrillo tradicional. Exacto. Y para iniciar la instalación de cualquiera de estas opciones, el municipio ha establecido un recargo del 276% en la liquidación de los derechos de construcción durante el proceso de visación previa de los planos. Un recargo del 276% solo por el derecho a empezar a instalar la casa. Es una barrera de entrada fenomenal. Es muchísimo. El pago de impuestos correspondientes a un auto deportivo de lujo europeo, bajo el argumento de que el utilitario no cuenta con el mismo sistema de frenos. Una locura. El impacto transforma una solución habitacional accesible en un laberinto fiscal insorteable, y el castigo no termina con el permiso inicial. No, para nada. El artículo 10 de la ordenanza introduce una condena a largo plazo basada en estrictos criterios técnicos. La reglamentación exige que toda construcción cumpla con el reglamento CIRSOC INTI 103. ¿Qué es eso exactamente? Es el conjunto de normas nacionales que rigen la seguridad sismo-resistente de las estructuras. Claro, zona de sierras. Exacto. El Valle de Punilla está situado en una zona con riesgo sísmico, por lo que la exigencia de seguridad es, desde la perspectiva técnica, irreprochable. Nadie discute eso. El problema radica en la sanción. Si una vivienda no tradicional ya está instalada y no logra certificar el cumplimiento de este complejo reglamento de ingeniería, se le aplica de forma automática una sobretasa del 250% sobre la tasa básica a la propiedad. Un recargo del 250% mensual, que llega en cada cedulón y que tiene carácter indefinido. Indefinido, sí.
El sobrecosto se mantiene perpetuamente hasta que el propietario logre realizar las modificaciones estructurales necesarias para adecuar una casa prefabricada a normativas diseñadas en gran medida para construcciones sólidas y pesadas. Y esta situación evidencia un choque frontal entre dos realidades que no logran conciliarse. Por un lado, la acuciante crisis habitacional que empuja a la población hacia la innovación arquitectónica y los sistemas modulares de bajo costo. Y por el otro, un Estado municipal que aplica una rigurosidad fiscal y técnica absoluta. Claro. En lugar de prohibir directamente la instalación de estas casas, lo cual generaría un conflicto social inmediato, la administración utiliza el Código Tributario como una herramienta disuasoria. Hacen que habitar una prefabricada sea financieramente inviable a través de recargos insostenibles, argumentando la necesidad de mantener el orden urbano y prevenir riesgos estructurales futuros. Y a ver, si el desafío de acceder a un techo seguro y mantenerlo al día con los impuestos parece abrumador, el panorama se vuelve aún más complejo al analizar qué ocurre frente a emergencias vitales. Ese es otro tema delicadísimo. Afrontar un problema de salud o gestionar la pérdida de un familiar dentro del territorio de Vallehermoso este año implica chocar contra una tabla de aranceles que ha reconfigurado por completo el concepto de asistencia social comunitaria. El caso más claro es la transformación del Banco Ortopédico Municipal. Sí, el banco ortopédico representa un cambio de paradigma profundo respecto al rol del Estado frente a la vulnerabilidad. En muchas administraciones locales, este tipo de espacios funciona como una red de contención gratuita, prestando elementos de rehabilitación a quienes enfrentan una emergencia médica repentina. Lo lógico. Claro. Pero la normativa 2026 ha convertido esta dependencia en un sistema completamente arancelado, estructurado bajo el eufemismo de bonos contribución. La investigación de Poldata detalla con crudeza cómo una crisis de salud repentina obliga a la familia a revisar sus finanzas antes que su recuperación. Tal cual. A ver, si ocurre un accidente doméstico leve y se requiere inmovilizar un brazo, el alquiler de un simple cabestrillo o de elementos menores cuesta 6,000 pesos. Si la lesión afecta la movilidad, unas muletas tienen un costo de 8,000 pesos, mientras que los andadores y los inodoros portátiles ascienden a los 10,000 pesos. Todo suma. Y en situaciones de mayor gravedad o frente al cuidado de adultos mayores postrados, alquilar una silla postural requiere 15,000 pesos. Y elementos fundamentales como una cama ortopédica, un colchón antiescaras o una silla de ruedas estándar exigen el pago de 20,000 pesos. Y ojo, al revisar el detalle de la normativa, surge un faltante que genera profunda preocupación sanitaria. El tubo de oxígeno, que es un elemento vital para pacientes con afecciones respiratorias crónicas, figura explícitamente en el documento con la leyenda "no disponible". No te puedo creer. Sí, el Estado local se ha retirado por completo de la provisión de este insumo crítico. Ahora bien, es importante mencionar que el texto legal incluye un apartado de exenciones, estableciendo la posibilidad de aplicar tarifas especiales o condonaciones para jubilados o personas con discapacidad certificada. Pero, a ver, al indagar en cómo se aplican esas exenciones, aparece el inevitable filtro burocrático. Siempre. El acceso gratuito o con descuento no es un derecho automático garantizado por la condición de vulnerabilidad. La ordenanza delega la decisión final al criterio y la voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. Claro, queda a discreción. Quien necesita una silla de ruedas urgente porque no tiene recursos, debe iniciar un expediente, someterse a una evaluación administrativa y esperar una resolución oficial, sumando tiempo y desgaste institucional en un momento de necesidad crítica. Y esa misma lógica de construir barreras económicas alrededor de los servicios se extiende hasta las instancias finales de la vida, específicamente en las políticas del cementerio local. Durísimo esto. Las nuevas regulaciones imponen exigencias de residencia drásticas, penalizando severamente a quienes no pertenecen formalmente al núcleo consolidado del pueblo. En la calle, esta sección de la normativa ya ha sido bautizada como el impuesto a la muerte. Sí, así le dicen. La exigencia para acceder a la concesión de un nicho o parcela requiere demostrar, con documentación fehaciente, un mínimo de 2 años de residencia ininterrumpida en la localidad. 2 años.
y el incumplimiento de este requisito dispara un recargo del 400% sobre las tarifas regulares. 400%. Los contrastes numéricos son escalofriantes. Mientras el ingreso de los restos de un residente legal con arraigo comprobado oscila entre los 45,000 y 70,000 pesos, ingresar los restos de un adulto no residente, que no cuenta con un panteón familiar previo en el predio, cuesta la astronómica cifra de 400,000 pesos. Es impagable para muchos. En el caso trágico de infantes no residentes, la suma alcanza los 160,000 pesos. Y estas cifras exponen una filosofía de gestión coherente a lo largo de toda la ordenancia tarifaria. La administración local asume sus servicios y su espacio territorial, desde una cama ortopédica hasta un nicho en el cementerio, como recursos escasos que deben ser protegidos agresivamente. Entiendo. La herramienta elegida para esa protección es erigir un mulo económico inmenso. El objetivo central es disuadir la demanda de personas ajenas a la localidad y asegurar que los recursos e infraestructuras del valle queden reservados prioritariamente para los habitantes consolidados, financiando simultáneamente la propia maquinaria estatal. El análisis exhaustivo de estos números puede resultar abrumador para cualquier familia del valle. Por eso, el espíritu de la investigación impulsada por BEA Noticias incluye también el trazado de una guía de supervivencia frente a la burocracia impositiva. Es fundamental eso. Porque existen mecanismos y descuentos dispuestos en la ordenanza, pero acceder a ellos demanda un nivel de proactividad y atención constante. El primer paso estratégico para defender el presupuesto familiar radica en cambiar la forma en que se recibe la deuda. Tal cual. El formato tradicional del cedulón impreso ha pasado a ser un artículo de lujo. La municipalidad ha establecido que el envío de la boleta de papel al domicilio conlleva un cargo adicional por gastos administrativos fijado en 1,320 pesos por cada cuota emitida. ¿1,320 por el papelito? Sí, mantener la costumbre del papel implica un sangrado mensual evitable. ¿Pagar más de 1,300 pesos únicamente para que un trozo de papel pase por debajo de la puerta? Resulta insostenible, especialmente cuando el impuesto en sí mismo ya aumenta cada 2 meses. Claro. La alternativa es la adhesión al cedulón digital, ya sea recibiéndolo por correo electrónico o consultándolo a través del sistema web municipal. Quien realiza este simple trámite digital obtiene automáticamente un 75% de descuento sobre ese gasto administrativo específico, reduciendo el costo del papel a unos simbólicos 330 pesos. Es una diferencia importante. Es un ahorro básico y de rápida implementación. Y junto al salto a la digitalización, la ordenanza sostiene el premio al cumplidor. Ah, el beneficio por estar al día. Exacto. Aquellos contribuyentes que lograron la difícil tarea de llegar al 31 de diciembre de 2025 sin ninguna deuda acumulada en sus cuentas, reciben un beneficio del 5% de descuento sobre la tasa. Todo suma al bolsillo. Todo suma. La ventaja de este premio es su carácter acumulativo con otras promociones, como fue en su momento el pago anual anticipado que venció en el mes de febrero y que otorgaba una quita del 10%. Y finalmente, existe una herramienta muy particular orientada a los dueños de lotes baldíos que puede alcanzar hasta un 30% de reducción en el cedulón. Pero a ver, ¿el descuento por lote baldío esconde un desgaste administrativo monumental? Sí, no es tan fácil. La rebaja del 30% no se aplica de manera automática, ni se confía en la buena voluntad del propietario. Para acceder al beneficio, el contribuyente debe demostrar un mantenimiento impecable, la limpieza absoluta del terreno, y lo más desgastante, debe iniciar el trámite presentando una nota formal en la mesa de entradas del municipio. Hay que ir presencialmente. A partir de allí, se coordina una inspección ocular por parte del área de obras públicas. Y el detalle que termina por agotar la paciencia ciudadana es que la ordenanza exige renovar este mismo proceso burocrático e inspección cada 6 meses. Cada 6 meses, sí. Básicamente el municipio otorga el premio por mantener el ejido limpio, pero obliga al vecino a convertirse en un gestor permanente de sus propios descuentos. Quien olvida renovar el trámite al semestre siguiente, pierde el beneficio automáticamente y vuelve a pagar la tarifa completa. Es que el sistema tributario actual demanda que el ciudadano asuma el rol de auditor perpetuo de su propia economía frente al Estado. Totalmente. Requiere una interacción continua y vigilante con la administración pública. Cualquier descuido u omisión en la presentación de papeles se traduce inmediatamente en una penalización financiera. Y bueno,
El recorrido profundo por los números y las normativas que regirán a Vallehermoso durante el 2026 deja un panorama claro. Es indiscutiblemente el año de la indexación ininterrumpida, donde el cedulón ha dejado de ser un compromiso predecible para transformarse en un documento que respira la misma inflación nacional que castiga los salarios. Es una descripción muy precisa. Hemos analizado detalladamente cómo el intento de acceder a viviendas más económicas como las prefabricadas es contrarrestado con recargos fiscales punitivos en pos de la rigidez normativa, y cómo la asistencia social histórica ha sido reemplazada por listados de precios estandarizados. La evidencia documental marca un giro rotundo hacia un modelo de hipereficiencia recaudadora. La administración blinda sus ingresos y traslada la carga del sostenimiento general del pueblo de manera directa y bimensual sobre el vecino, utilizando las barreras arancelarias para proteger los servicios locales de cualquier presión externa. Y este modelo estructural nos conduce hacia un interrogante final, una reflexión ineludible al cerrar esta investigación. A ver. Al observar un sistema que implementa una vigilancia exhaustiva sobre cada posible ingreso, desde el cobro por el préstamo temporal de unas muletas hasta la imposición de un 2% extra por ambiente para fondos ecológicos, surge una gran duda sobre la identidad futura del Valle de Punilla. La pregunta queda abierta. ¿Esta maquinaria de hiperrecaudación logrará efectivamente reunir los recursos necesarios para transformar a Vallehermoso en una ciudad modelo, con servicios de excelencia e infraestructura de primer nivel? ¿O por el contrario, la presión constante terminará expulsando silenciosamente a las familias trabajadoras que ya no logran sostener el costo de vivir, ni mucho menos el de construir dentro del pueblo? Es una gran pregunta. Y la respuesta a ese interrogante es lo que definirá el tejido social, la demografía y la realidad económica de toda la región durante la próxima década. El planteo queda establecido. Agradecemos el acompañamiento en este análisis a fondo del equipo de BA Noticias. La información desmenuzada y comprendida es la principal herramienta para proteger las finanzas de cada hogar. La invitación final queda abierta para analizar los números propios, revisar con lupa las actualizaciones bimestrales y ejercer el derecho a cada descuento disponible.